Desarrollo del oído. El oído es una unidad estructural y funcional que se encarga de la audición y el equilibrio. Se desarrolla a partir de tres partes distintas: el oído interno, que se encarga de la audición y el equilibrio; el oído medio, que es el conductor; y el oído externo, que es el órgano que capta los sonidos. En cuanto al oído interno, es el primero que se desarrolla, aparece a los 22 días. Las placodas ópticas son los primeros indicios de este y aparecen como un engrosamiento del ectodermo. Luego, estos se invaginan y forman las vesículas ópticas o auditivas. Estas vesículas van a tener dos porciones: una porción ventral, que forma el sáculo y el conducto coclear, y otra porción dorsal, que origina el utrículo, los conductos semicirculares y el conducto endolinfático. En la porción ventral, durante la sexta semana, el sáculo forma una vaginación tubular en la parte inferior, el conducto coclear, que sigue su desarrollo formando una espiral hacia la octava semana. La conexión entre el sáculo y el conducto coclear se denomina conducto de Hense. El conducto coclear hacia la 10ª semana experimenta una vacuolización y se forman dos espacios, la rampa vestibular y timpánica, separadas mediante las membranas vestibular y basilar respectivamente. La pared lateral del conducto coclear se mantiene unida al cartílago adyacente por el ligamento espiral. Las células epiteliales de este conducto forman dos bordes: un borde interno, que formará el limbo espiral, y un borde externo, que son células ciliadas recubiertas por una membrana tectorial. Estas células son las células pilosas o sensitivas del sistema auditivo, que junto con la membrana tectorial constituyen el órgano de Corti. En la sexta semana aparecen conductos semicirculares, a partir de vaginaciones de las vesículas ópticas. Las porciones centrales de las paredes de estas vaginaciones se unen entre sí y desaparecen, originando tres conductos semicirculares. Un extremo de cada conducto forma las ramas ampulares y el otro extremo las ramas no ampulares. Dos de estas ramas no ampulares se fusionan. De esta forma, solo entran 5 ramas en el utrículo. Las células de la ampolla forman la cresta ampular, que contiene células sensitivas que mantienen el equilibrio. En el utrículo y en el sáculo también se desarrollan zonas similares, las máculas acústicas. El oído medio. La cavidad timpánica se origina en el endodermo y proviene de la primera bolsa faríngea. La parte distal de la bolsa, el seno tubo timpánico, se ensancha y origina la cavidad timpánica primitiva. La parte proximal se mantiene estrecha y forma el conducto auditivo o trompa de Eustaquio, que comunica la cavidad timpánica con la nasofaringe. En cuanto a los huesecillos, el martillo y el yunque se originan a partir del cartílago del primer arco faríngeo y el estribo a partir del cartílago del segundo arco faríngeo. Estos aparecen durante la primera mitad de la vida fetal y permanecen en el mesénquima hasta el 8º mes. Cuando estos se liberan por completo del mesénquima, el epitelio endodérmico los conecta con la pared de la cavidad. Durante las últimas etapas de la vida fetal, la cavidad timpánica se expande dorsalmente y forma el antro timpánico. Después del nacimiento se produce la neumatización, que es la formación de sacos de aire. El oído externo. El conducto auditivo externo se desarrolla a partir de la porción dorsal de la primera hendidura faríngea. Al principio del tercer mes se forma una placa epitelial sólida, el tapón meatal. Luego, en el 7º mes, este se disuelve y el revestimiento epitelial participa en la formación del tímpano definitivo. El pabellón auricular se forma a partir de 6 proliferaciones mesenquimantosas en los extremos dorsales del primer y segundo arco faríngeo y rodea la primera hendidura faríngea. Estos montículos auriculares, 3 a cada lado, se fusionan más tarde y forman el pabellón auricular primitivo.
En un principio, los oídos externos se encuentran en la región inferior del cuello, pero luego ascienden hasta los lados de la cabeza, a la altura de los ojos. Desarrollo del ojo. Los ojos, al igual que el oído, aparecen a los 22 días, como un par de surcos poco profundos. Luego, estos surcos forman evaginaciones, las vesículas ópticas que entran en contacto con el ectodermo superficial. Después, la vesícula óptica comienza a invaginarse y forma la cúpula óptica y la fisura coroidea. A la 7ª semana, la fisura coroidea se fusiona y la apertura de la cúpula se convierte en una abertura circular, la futura pupila. Al mismo tiempo, las células del ectodermo se alargan y forman la placoda cristaliana. Posteriormente, se transformará en la vesícula del cristalino. En la 5ª semana, esta pierde contacto con el ectodermo superficial y se deposita en el extremo de la cúpula óptica. En su inicio, la cúpula óptica está formada por 2 capas, separadas por el espacio intrarretiniano. Una capa externa o pigmentaria, ya que contiene pequeños gránulos de pigmento, y una capa interna o neuroretina, que es más compleja. Las 4/5 partes posteriores de esta forman la porción óptica de la retina y se diferencian en conos y bastones, que son los elementos receptores de la luz. También contienen la capa nuclear externa, la capa nuclear interna y la capa de células ganglionares. La 5ª parte anterior de la capa interna, o la porción ciega de la retina, se divide en porción irídea de la retina, que forma la capa interna del iris, y la porción ciliar de la retina, que contribuye a la formación del cuerpo ciliar. Poco después de la formación de la vesícula del cristalino, las células de la pared posterior forman fibras largas y hacia el final de la 7ª semana, estas fibras primarias del cristalino alcanzan la pared anterior de la vesícula del cristalino. Al final de la 5ª semana, el primordio ocular está completamente envuelto por mesénquima laxo. Este se diferencia en una capa interna que formará coroides y una capa externa que formará la esclerótica. La diferenciación de las capas mesenquimatosas anteriores del ojo es distinta. La cámara anterior se forma y divide el mesénquima en una capa interna, la membrana iridopupilar, y una externa, la sustancia propia de la córnea. La cúpula óptica está conectada con el cerebro a través del tallo óptico. Este se forma durante la 7ª semana, cuando la fisura coronoidea se cierra y forma un túnel estrecho en el interior del tallo óptico. Este luego se transformará en el nervio óptico. Gracias.